En el barrio antiguo de Valencia, donde las fachadas parecen guardar secretos y las calles se estrechan como si quisieran abrazarse, vivía doña Mercedes, una mujer de 72 años, de paso lento pero mirada firme. Su casa era grande, silenciosa y llena de recuerdos, fotos familiares, muebles antiguos y ese olor a madera que solo conservan los lugares que han vivido demasiado. Mercedes llevaba años acostumbrándose al silencio. Los vecinos nuevos la saludaban con amabilidad, pero ninguno solía detenerse a conversar. La ciudad parecía moverse más rápido que ella, y con el tiempo aprendió a quedarse detrás del ritmo sin oponerse. Hasta que un día, el dueño del edificio llamó a su puerta con una petición inesperada. «Mercedes», dijo él, algo incómodo, «nuestro nuevo inquilino necesita un lugar donde quedarse unos días. Están haciendo obras en su piso y, bueno, ya sabe cómo son estas cosas. Ruido, polvo, paredes abiertas». Antes de que pudiera responder, escuchó una voz masculina detrás del hombre. «Discúlpeme si es una molestia. Me llamo Álvaro», dijo él, con un tono respetuoso y casi tímido. Mercedes levantó los ojos y vio a un joven de 28 años, alto, moreno, con una expresión educada y un poco nerviosa. Había algo en su postura que no parecía arrogante ni inseguro, solo humano. Ella dudó unos segundos. Abrir la puerta de su casa no era algo que hiciera desde hacía muchísimo tiempo. Pero tampoco le gustaba la idea de que un chico tan joven durmiera quién sabe dónde mientras terminaban su reforma. «Tengo una habitación de invitados», respondió finalmente. «Pero solo por unas noches». Álvaro sonrió, agradecido, como si le hubieran salvado de un problema mayor. Trajo apenas una mochila y una pequeña maleta. No ocupaba espacio, no hacía ruido, y por las tardes ayudaba a Mercedes a cambiar una bombilla, mover una caja o alcanzar algo que ella ya no podía subir a las estanterías altas. Mercedes, aunque lo intentaba, no podía evitar observarlo cuando él no la miraba. Había en él una mezcla de juventud y calma poco común, una especie de presencia que llenaba la casa sin invadirla. A veces ella se preguntaba cuánto hacía que nadie movía una silla en ese comedor, o cuánto tiempo llevaba sin escuchar otra respiración dormir bajo su techo. Por las noches, cuando se retiraba a su habitación, Mercedes se decía a sí misma que era solo temporal, que pronto todo volvería a la normalidad. Sin embargo, mientras apagaba la lámpara de la mesilla, una sensación nueva, o muy olvidada, recorría el aire, como si aquella casa hubiera despertado después de muchos años dormida. Aquella noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche y la ciudad parecía respirar con un ritmo pausado, Mercedes ya estaba acostada, intentando dormir. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue de la farola que entraba por la ventana. De repente, escuchó un golpecito suave en la puerta de su habitación, tan discreto que al principio pensó haberlo imaginado. Pero el segundo golpe fue más claro, casi como un susurro llamando a su atención. «Sí», dijo Mercedes con voz adormilada. La puerta se abrió apenas unos centímetros y el rostro de Álvaro apareció en la oscuridad, iluminado por la luz débil del pasillo. «Perdone que la moleste», susurró él, «pero quería pedirle agua. No encuentro dónde están los vasos». Mercedes, aún algo confundida, señaló con la mano hacia la cocina. «En la alacena, junto al fregadero». Álvaro se quedó unos segundos en silencio, como si eso no resolviera del todo su problema. Entonces, con un tono casi avergonzado, añadió: «Si no es mucha molestia, ¿podría acompañarme? El pasillo está oscuro, y no quiero hacer ruido encendiendo luces. No quiero despertar a nadie más». A Mercedes le llamó la atención que pensara tanto en los demás. Muchos jóvenes no lo hacían. Intentó despejarse y se levantó lentamente, en silencio, sintiendo un leve sonrojo que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Salieron al pasillo, caminando despacio. La oscuridad lo hacía parecer más largo de lo normal, y los pasos de ambos resonaban como si la casa entera escuchara. Justo antes de llegar a la cocina, una sombra proyectada por la ventana se movió con la brisa nocturna. Mercedes, sobresaltada, dejó escapar un pequeño grito ahogado que rompió el silencio como un trueno. El sonido rebotó contra las paredes y sintió como el corazón le palpitaba demasiado rápido. Murmuró enseguida, más despacio. «Nos oirán los vecinos». «Álvaro»,
sorprendido por la reacción, se disculpó en voz baja, casi sin atreverse a respirar, mientras Mercedes respiraba hondo intentando recuperar la calma. Y aunque nada realmente peligroso había ocurrido, los dos sintieron que esa pequeña escena nocturna los había acercado más de lo que cualquiera de los dos habría admitido. En la cocina, iluminada por la luz amarillenta que apenas rompía la oscuridad, Mercedes sirvió agua en 2 vasos. Sus manos todavía temblaban un poco tras el susto, aunque intentaba ocultarlo moviéndose con calma. Álvaro se sentó frente a ella, como si hubiera pasado por allí cientos de veces, cuando en realidad era la primera noche en que coincidían tan tarde. El silencio inicial fue suave, como un descanso necesario. Pero pronto, sin que ninguno lo planeara, las palabras comenzaron a salir. Mi familia vive en Alicante, dijo Álvaro, mirando el agua sin beberla. Llevo meses sin visitarlos. Mi padre no entiende mis decisiones, y yo tampoco entiendo las suyas. Cada vez que hablamos, terminamos peor. Mercedes escuchó con atención, sin prisa por responder. Estaba acostumbrada a escuchar. Había pasado la vida entera siendo el apoyo de muchos y ahora, lo hacía de forma natural, sin obligarse. La familia es complicada, susurró finalmente. Cuando uno es joven, cree que todo es cuestión de tener razón. Pero con el tiempo se descubre que la vida no es tan simple. Ojalá lo fuera. Álvaro levantó la vista, sorprendido por la franqueza de la mujer. Ella, por su parte, se dio cuenta de que había hablado demasiado, pero ya no podía retirarlo. ¿Y usted? Preguntó él. ¿Siempre vivido sola? Mercedes respiró hondo antes de contestar. Sus ojos se volvieron más serios, quizá un poco nostálgicos. La juventud es ruidosa. Hay risas, planes, gente entrando y saliendo, decisiones equivocadas, ilusiones que se rompen. Pero la vejez hizo una pausa larga, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Es muy silenciosa. A veces, demasiado. Álvaro sostuvo su mirada unos segundos, y aunque no dijo nada, Mercedes comprendió que la había entendido. No era lástima, ni curiosidad. Era una comprensión tranquila, casi inesperada. El silencio volvió, esta vez cálido, lleno de una complicidad que ninguno había buscado. Sus miradas se cruzaron un par de veces, suaves, respetuosas, sin insinuaciones indebidas, pero cargadas de una ternura difícil de nombrar. Ninguno de los dos comentó nada al respecto. Quizá porque era más fácil dejarlo así, flotando en el aire como algo frágil que no debía tocarse. O quizá porque ambos sabían, de algún modo, que había partes de uno mismo que solo pueden contarse a quien llega en el momento justo. Aunque sea un desconocido, los días pasaron más rápido de lo que Mercedes habría imaginado. El ruido de la obra fue disminuyendo, luego las paredes volvieron a estar en su sitio, y finalmente, una tarde de domingo, Álvaro anunció que podía regresar a su apartamento. Creo que mañana ya podré dormir allí, dijo con una sonrisa tranquila, intentando que sonara como una buena noticia. Mercedes respondió con un gesto amable, aunque sintió una presión suave en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Intentó no darle importancia, recordándose que todo esto había sido temporal desde el principio. Mientras él guardaba sus cosas en la maleta, ella lo ayudaba a doblar un par de camisas, con la misma delicadeza con la que una madre prepara la ropa de un hijo que vuelve a casa después de mucho tiempo. Sus manos avanzaban con lentitud, prolongando sin querer cada movimiento, como si de esa forma pudiera detener la despedida unos minutos más. Álvaro, observándola en silencio, colocó una pequeña tarjeta sobre la mesa del salón. Por si necesita algo, ya sabe, cualquier cosa del vecino, comentó intentando sonar casual. Mercedes asintió, manteniendo una expresión serena, aunque por dentro sentía que algo se aflojaba, como si un hilo invisible se rompiera con suavidad. Él se despidió con una mirada respetuosa, igual de discreta que la primera noche. No hubo palabras dramáticas ni gestos excesivos, solo una calma que decía demasiado sin nombrarlo. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedarse quieta. No había pasos, ni murmullos, ni luces encendidas en el pasillo. Todo recuperó aquel silencio que antes le parecía normal, pero que ahora sonaba distinto, casi excesivo. Mercedes se quedó de pie unos minutos, mirando la puerta cerrada. Después tomó la tarjeta entre los dedos,
La observó como quien intenta adivinar algo más allá de las palabras, y la guardó cuidadosamente en el cajón de la mesita. Esa noche, al apagar la lámpara, sintió que la oscuridad de la habitación no era exactamente la misma. Como si las sombras hubieran cambiado levemente de lugar, o como si la casa mantuviera una memoria propia de lo vivido. Y en medio del silencio, Mercedes comprendió que a veces, solo unas pocas noches bastan para remover los años enteros que habían permanecido inmóviles. Pero también entendió otra cosa, que quizá aquello no había terminado realmente, sino apenas comenzado. Porque más allá de las paredes recién pintadas, algo invisible había quedado abierto. Algo que aguardaría, silencioso, a que la vida volviera a tocar la puerta. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.